Buenas noches a todos. Gracias por su presencia aquí virtual, ¿no? En la presentación de esta segunda edición del libro Psicoanálisis y Cine, Antología del Cine Comentado y Debatido, editado por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y bueno, le damos la palabra a Daniel Gerber, los participantes, los que nos van a hacer el honor de participar en esta presentación. Es nuestro querido colega Daniel Gerber, nuestro querido colega Alberto Montoya y Alejandra de la Garza. Bueno, empezaremos con nos va a hacer el favor Daniel de iniciar esta presentación. Voy a dar una semblanza de su trayectoria como psicoanalista, como autor, y me gustaría también un poco comentar cuál sería la dinámica. Después de la participación de cada uno de los comentaristas, ¿sí? La idea es que aquellos que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Dirigida a cada uno de ellos, los tres, lo vayan anotando en el chat o en su defecto, se esperan hasta el final para que podamos destinar un tiempo para que ellos puedan contestar o hacer algún comentario que sea importante. Bueno, empezaré por comentar la semblanza curricular de Daniel Gerber. Él es psicoanalista, desarrolla su práctica y su actividad docente en la Ciudad de México, donde es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1976. Ha impartido clases en posgrados de psicoanálisis desde 1982 y desde ese año y hasta el 2003 en la maestría en teoría psicoanalítica de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis y Cultura de la Escuela Libre de Psicología de Puebla y otros posgrados de México, así como en la Universidad Nacional de Mar de la Plata, Argentina, e imparte seminarios en distintas instituciones de México, Argentina y Costa Rica. Es miembro activo del Círculo Psicoanalítico Mexicano, del cual también es docente, y es autor de varios libros, entre los cuales están El psicoanálisis en el malestar en la cultura, Discurso y verdad, y de la erótica a la clínica, el sujeto en entredicho. Y también ha publicado diversos artículos y ensayos en distintas revistas especializadas. Bueno, Daniel, ¿qué te parece si te escuchamos? Muchas gracias por la invitación, primero, para presentar la segunda edición de este primer volumen de los ciclos de psicoanálisis y cine. Creo que de algún modo el motivo de la invitación tal vez se deba a que he participado en este Cine Club Debate durante mucho tiempo. Tengo presente que mi primera participación fue en el cuarto ciclo, que fue la relación de pareja, cuando comenté La otra mujer de Woody Allen. Nunca escribí el comentario para publicarlo, por ahí tengo todavía el borrador, a ver si algún día lo hago. Y bueno, ante todo, mi reconocimiento a Pablo España, a quien de algún modo le rendimos homenaje con esto, porque realmente fue gracias a su iniciativa, su pasión por el cine, que se creó este Cine Club en el Círculo Psicoanalítico, que va a cumplir ya 30 años, ¿verdad?
estado presente entonces prácticamente en todos los ciclos desde el cuarto, cuando me invitó. Y bueno, esa invitación fue realmente muy importante porque siempre había querido comentar películas por una afición hacia el cine que he tenido siempre. Un gusto, un amor por el cine, y fue la oportunidad en estos años, en estos casi 30 años, ¿verdad?, de poder realizar esta actividad que para mí realmente ha sido una de las más placenteras que he realizado en mi vida. Realmente volver a ver las películas una vez más, dos, tres veces a veces, ¿no? Encontrarles en cada oportunidad nuevos elementos para pensar, realizar, ¿verdad?, el comentario, presentarlo, tener luego el debate, etcétera. Todo verdaderamente es como la realización de un sueño, al igual que cuando somos espectadores también de la película, y poder entonces trabajar sobre todo con aquellos cineastas que considero los que tal vez más me han marcado en mi gusto por el cine, los favoritos, tal vez muy clásicos, aunque también otros más actuales, pero cineastas como Ingmar Bergman, como Fellini, como Luis Buñuel, Luchino Visconti, Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Svan Sabo, Stanley Kubrick, Woody Allen. Bueno, si me pongo a ver las películas que he comentado, quizás la mayor parte corresponden a todos ellos. Y la relación entre el psicoanálisis y el cine nos plantea, ¿verdad?, toda la discusión acerca del tema de esa relación entre el arte y el psicoanálisis. El cine como una de las artes, tal vez una de las más recientes en la historia. Curiosamente, el cine nace casi al mismo tiempo que el psicoanálisis. Estamos hablando de hacia fines del siglo XIX. Y no obstante que Freud no mostró una gran afición por este arte novedoso, de todas maneras, la reflexión psicoanalítica a partir del cine no deja de tener toda una importancia, planteándose, como comentaba, aquí el debate acerca de qué es lo que el psicoanálisis puede decir, puede elaborar a partir de las obras de arte. A Freud le interesó de un modo muy importante en lo que se refiere al arte, la pintura y la literatura, sobre todo. También de algún modo la escultura. Y hay textos suyos, ¿verdad?, que abordan cuestiones relacionadas con esos campos. Y él consideró de un modo así muy claro que los artistas se anticipan a los descubrimientos del psicoanálisis y sus elaboraciones teóricas. Se han referido a esos temas esenciales del psicoanálisis como las pasiones, el deseo, el goce, los conflictos entre los sujetos y también intrasubjetivos, la reflexión sobre la vida y la muerte desde muchos siglos antes que surgiera el psicoanálisis. De algún modo,
han hablado, sin saberlo, acerca del inconsciente y del deseo inconsciente, de modo que la elaboración de la teoría psicoanalítica tiene en el arte un campo en el cual puede entonces encontrar temas, elaboraciones, propuestas para precisamente elaborar su teorización. No hay que pensar, aunque a veces se ha incurrido en esto, que el psicoanálisis es una teoría que está para explicar las obras de arte, explicarlas a partir del supuesto deseo del autor, de su complejo de Edipo, de sus pulsiones o cualquiera de estas cosas. En realidad, esa forma de psicoanálisis llamado aplicado es muy discutible en cuanto a su rigor, a su validez. Porque el proceso hay que pensarlo a la inversa. Es decir, hay que tomar los elementos de la obra de arte para elaborar a partir de ahí la teoría del inconsciente. Es un proceso que encontramos en Freud cuando él lee textos como La Gradiva de Jensen o El hombre de arena de Hoffman, cuando también toma elementos que tienen que ver con la historia de Leonardo da Vinci y su producción, y así en otros casos. Es lo que podríamos, creo, hacer extensivo también al caso del cine. Pensarlo esencialmente de esta manera y a partir de ahí, bueno, abrirnos a la posibilidad del enriquecimiento de la reflexión psicoanalítica gracias al aporte de los artistas. El cine es también una forma de escritura. Una particular modalidad de la escritura, el mismo término de cinematografía, ¿verdad?, contiene justamente grafía, la noción de una escritura. Es una manera de producir un cierto tipo de escritura, al igual que se puede producir de otras maneras, ¿verdad? Con la pluma o la computadora, con el pincel, etcétera. E incluso antes de la elaboración de la película, es preciso esa escritura, la escritura del guión, el argumento, de aquello que se va a poner en escena en imágenes y palabras. Entonces, se trata precisamente de que a partir de esta escritura con que contamos y su puesta en escena, esa puesta en escena que implica la proyección de las imágenes, si bien las cosas han cambiado con todas las innovaciones tecnológicas de nuestra época, con los problemas que se nos han presentado a partir de la pandemia, que ha hecho difícil o casi imposible asistir a las salas cinematográficas. De todas maneras, hay algo allí importante cuando se ingresa en la oscuridad de la sala de cine, ¿verdad? Como cuando ingresamos en el sueño, se pueden comparar ambas cosas. Eso que sucede en la pantalla del sueño con lo que ocurre en la pantalla del cine, donde somos espectadores, pero también de alguna manera estamos adentro de la película. Nos incluye de algún modo. Sabemos nosotros que en alguna oportunidad Woody Allen
imaginó, ¿verdad?, una situación donde una espectadora que va al cine entra dentro de la película y participa de ella. Fue en La Rosa Púrpura del Cairo, ¿sí? Pero esto es algo que ocurre esencialmente, a menos que la película nos aburra y nos duerma, o provoque que nos levantemos del asiento y nos vayamos de la sala, como también puede suceder, pero de algún modo algo importante, ¿verdad?, en el cine es el hecho de ser atrapado, capturado, ¿verdad?, digamos, por medio de la película, que determina justamente que ingresemos también allí. Entonces, bueno, son aspectos fundamentales y que tienen que ver también con el arte. Porque si la obra no nos atrapa, no nos integra en su estructura, realmente es difícil que podamos experimentar alguna clase de placer, de goce estético, que tenga algún efecto sobre nosotros. En este sentido, entonces, también la comparación con el sueño que nos impacta, que nos interpela, ¿verdad? Que nos interroga. Bueno, hay una situación estructuralmente, creo que, semejante con respecto a esto. Particularmente cuando la vemos en una sala a oscuras, incluso compartiendo esto con otros espectadores, no es exactamente lo mismo verla en la pantalla de la casa o en la computadora, que algo no se presenta de la misma manera en estos casos. Uno tiene realmente esa impresión, ¿no? Bueno, ha cambiado, ¿verdad? En nuestra época también todo lo que tiene que ver con el cine, el ritual del cine, pensando en lo que pudo haber sido en otros tiempos, cuando existían las salas grandes de cine y era todo un ritual, asistir a ellas, vivir toda esta situación como un momento muy importante, ¿no? Ahora se tiene que ir a los centros comerciales o eventualmente, bueno, quedan lugares como la Cineteca que conservan algo, ¿verdad?, de esas características que tuvo el cine en algún momento. Entonces, creo que la existencia del Cine Club que fundó Pablo España y desde hace algunos años continúa, ¿verdad?, dirigiéndolo ahora Alberto Montoya, de una manera muy eficaz, y habiendo podido incluso enfrentar la situación de la pandemia pasándolo a el plano virtual, uno espera que en algún momento podamos también regresar a la situación presencial, ¿verdad? Porque, claro, no se trata, como decía, solamente de ver la película, sino de compartir con otros esta experiencia con cuerpos que están ahí también presentes junto al nuestro y con quienes se puede entonces tener conjuntamente esta experiencia como un aspecto fundamental. Así como en otros casos, ¿verdad?, como ahora, no experimentamos lo mismo en esta situación de el modo virtual. El Cine Club, como sabemos, ha pasado por distintas sedes. Cuando comenté por primera vez, estaba en la librería del Sótano, allí en Miguel Ángel de Quevedo,
Después pasó a Casalam, ¿verdad? Luego a la Casa Jesús Reyes Heroles de Coyoacán, y últimamente en el auditorio, no recuerdo exactamente cómo se llama esta dependencia. Bueno, además de algunos otros en los que estuvo circunstancialmente, hemos entonces ocupado diferentes espacios, pero mantenido siempre este entusiasmo, esa pasión, ¿verdad?, que uno trata de compartir también en relación con el cine y, bueno, con el psicoanálisis, tomando en cuenta todo esto que comento. Creo que es muy importante, muy interesante leer el texto, además de los demás que se han ido publicando, encontrar los diferentes puntos de vista de cada uno de los comentaristas que aparecen aquí, con enfoques, con propuestas que tienen sus diferencias y que precisamente por esto siempre será importante confrontarlas, pensar en nuestra propia impresión respecto de las películas y seguir a través de esta otra escritura con este debate. Entonces, bueno, muchas gracias otra vez por la oportunidad de participar aquí. Espero seguir participando también en los ciclos de cine debate. Siempre me causa un gran entusiasmo comentar cada película que me toca y entonces dejarles ahora la palabra a los demás participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante, ¿no? Todo lo que planteas, ¿no? Transmites toda esa pasión por el cine, ¿no? Y esa relación con, digamos, con el psicoanálisis, ¿no? El cine como un arte, ¿no? Y como una escritura. Qué interesante. Bueno, nuestro siguiente participante, bueno, es un gran, si hay alguien que también hay una gran pasión por el cine, un gran conocedor y un gran, ¿no? Coordinador desde hace un buen tiempo, ¿no? Del Cineclub es, pues, nuestro querido colega Alberto Montoya Hernández, ¿no? Del cual voy a dar una semblanza curricular. Bueno, él nació en la Ciudad de México, es psicólogo social por la UAM Xochimilco, tiene una maestría en psicología clínica en la UNAM y tiene una maestría en el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, CIEP. Ha sido profesor en distintas universidades, tales como, y dentro de las cuales está la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM y en la Universidad del Valle de México. Es miembro activo y profesor en la formación del Círculo Psicoanalítico Mexicano desde 1993. Se ha especializado en el tema de la locura, el trauma y el arte, especialmente en el cine. Trabajó en la Ciudad de México en las primeras comunidades terapéuticas y casas de medio camino en los años 80, siendo pionero en la formación de acompañantes terapéuticos. Es autor de los libros Paisajes de la locura y Acompañar la locura en las encrucijadas de un Sancho Panza. En el campo del cine, participó como actor en la película Madre Loca de, espero que lo pronuncie bien, Alberto Mickey Ball, no sé si es así, ¿no? Junto con François Dawan, que es una película basada en el libro del mismo nombre, ¿no? De François Dawan. Se fundó a principios de los 90 el Cineclub en la casa de León Trotsky. Participante en el Cineclub Debate del Círculo Psicoanalítico Mexicano desde 1993 y coordinador del Cineclub desde el 2007 a la fecha. Es compilador del libro El psicoanalista en el cine y ha publicado en distintas revistas ensayos sobre psicoanálisis y cine en la revista francesa, espero que lo pronuncie no tan mal, Le Coqueron,
en fin, si no tú me corriges. Y ha impartido conferencias y cursos de cine y psicoanálisis en la Cineteca Nacional. Bueno, tendremos el gran gusto ahora de escuchar a Alberto. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, con Daniel, con Alejandra y pues todos los que están asistiendo hoy a esta nueva presentación de este tomo de psicoanálisis y cine. Pues me invitó Raquel y pues con mucho gusto acepté participar. Lamento que siga siendo pues a través del Zoom, ¿no? De alguna manera, como dice Daniel Gerber, pues con todo y todo, pues esto ha salvado muchas cosas, ¿no? Poder tener continuidad en el trabajo y el cineclub, manteniendo esa constancia, ¿no? Desde el año 92 que fue fundado el cineclub por Pablo España. Yo empecé a fantasear muchas cosas cuando empecé a revisar en la nueva edición. Me hizo pensar mucho en Pablo España, obviamente. Entonces, pues sí considero, como Daniel, que esta presentación, pues en realidad es más bien un homenaje a Pablo España, quien tuvo esta excelente idea de fundar el Cineclub Debate. Pues yo escribí algunas cosas y voy a empezar a comentarlas. Lo primero, pues es esto que ya también mencionaba Daniel Gerber, la relación entre el psicoanálisis y el cine. Desde su invención, fecundo ha sido el resultado, el vínculo entre el psicoanálisis y el cine. Sueños, arte y pasiones humanas son la materia que los vincula. En el consultorio escuchamos a través de los relatos y las imágenes oníricas las manifestaciones de lo inconsciente. En el cine, la creatividad vuelta imagen en el llamado lenguaje cinematográfico. Por un lado, Freud descubriendo lo inconsciente, por otro lado, los hermanos Lumière dando a luz el cinematógrafo. Curiosa la palabra proyección, que es esencial para ambas labores. Las pasiones del alma se develan y se proyectan sobre el cine privado, que son los sueños y la figura del analista. Imágenes oníricas y el cine. A menudo, al escuchar a los pacientes, me sorprendo sin saber en qué momento, dirigiéndome a ellos con alguna referencia cinematográfica. Algo de sus historias me conduce a pensar en imágenes cinematográficas. De igual manera sucede en el espacio de la docencia. A veces inicio hablando de psicoanálisis y de la clínica y acabo inevitablemente hablando también de cine, de pinturas o de literatura. La presencia de las imágenes en el consultorio es permanente, ya sea a través de los relatos, de la narración de un sueño, visiones, alucinaciones. Entonces el psicoanalista, al momento de escuchar, comienza a mirar, a imaginar una escena, a también, como esto que decía Daniel, a pensar esa imagen como una escritura. En ese momento también, como si se activara en su cabeza de manera automática un proyector de cine. Sigmund Freud recurrió en muchos momentos a la creación literaria para aplicar el psicoanálisis. Fue así que él mismo se otorgó licencia para analizar los sueños jamás soñados, aquellos que surgieron de la pluma y del fantaseo del escritor, en su excelente ensayo El delirio de los sueños en la gradiva de Wilhelm Jensen. El interés por la gradiva llevó a Freud incluso a mandar a hacer una réplica en yeso del relieve original para adornar su consultorio. La gradiva, la mujer jamás soñada, volvió a emerger de la piedra y reapareció en el cine, en la pantalla cinematográfica, en la película La hora de la religión, del realizador italiano Marco Bellocchio. El creador literario, cito a Freud, nos ha brindado un estudio psiquiátrico
totalmente correcto, en el que podemos ver la comprensión de la vida anímica, un historial clínico y su curación. Freud cuestiona la idea de que el creador, ya sea el poeta o el literato, debe evitar la descripción de los estados anímicos y dejarlo para los especialistas, los psiquiatras y los psicoanalistas. En verdad, dice Freud, nunca un genuino poeta obedeció ese mandamiento. Es que describir la vida anímica de los seres humanos en su más auténtico dominio en todos los tiempos ha sido el precursor de la ciencia y por lo tanto de la psicología científica. Bueno, eso es en cuanto a esta cosa de la relación tan cercana entre el cine y el psicoanálisis y las artes, ¿no? Pero bueno, ya entrando más al homenaje a Pablo España y a este texto, Pablo España, que murió hace más o menos 15 años ya hace que falleció Pablo España, y pues yo me acuerdo que las últimas funciones fueron todavía en diciembre del 2006, ya se veía él bastante mal, pero él no podía nunca dejar una sesión de cine. Voy a hablar un poco de eso y de algunas cosas que se me ocurrieron y que fantaseé, algunas un poco lúdicas. Entonces, de todas maneras, pues el chiste, la relación con el inconsciente, entre Pablo y yo siempre había como una amistad donde nos decíamos cosas y nos podíamos reír mucho. Al hojear este libro me provocó nostalgia sobre los orígenes del cineclub, y pensé, ¿qué pensaría Pablo España si supiera que este cineclub ya cumple 30 años? ¿Qué diría si él estuviera aquí presente, retornando del más allá? Uno de mis directores favoritos, también de él, Luis Buñuel, escribió al final de su vida un libro autobiográfico. Pues los que no lo conozcan, es Mi último suspiro, de Luis Buñuel. Y dice, pues en la última página, dice: al aproximarse mi último suspiro, imagino con frecuencia una última broma, llamar a aquellos viejos amigos que son ateos convencidos como yo, entristecidos se colocan alrededor de mi lecho. Llega entonces un sacerdote al que yo he mandado llamar. Con gran escándalo de mis amigos me confieso, pido la absolución de todos mis pecados y recibo la extremaunción. Después de lo cual me vuelvo de lado y muero. Buñuel, que siempre se decía ateo, gracias a Dios. Con aquella fantasía de Buñuel escrita en la última página de su libro, El ateo, gracias a Dios, aunque, por cierto, ya en sus últimos suspiros, Buñuel murió acompañado por el padre Julián, quien había sido un gran amigo de toda su vida. Buñuel concluyó su libro con una fantasía, con una última fantasía, otro deseo reprimido proveniente de su inconsciente. Dice: una confesión, pese a mi odio a la información, me gustaría poder de entre los muertos cada 10 años llegarme hasta un kiosco y comprar varios periódicos. No pediría nada más, con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir, satisfecho en el refugio tranquilizador de la tumba. Puedo hoy de igual manera imaginarme a Pablo España, todo pálido, levantándose de la tumba para recibir noticias de los nuevos estrenos de cine y lo que ha pasado en el cineclub. No dudo que ande por aquí, como un fantasma. Por cierto, en el cineclub pasamos una película argentina, se las recomiendo mucho porque
Algunos de los que están acá no los veo ahí en el Cine Club, pero algunos sí, por ejemplo, María Jiménez, esta película que se llama La parte oscura, que fue hecha el año pasado y que trata sobre un grupo de amigos que se reúnen en Zoom, como hacemos ahora, y que, porque está la pandemia, es una película muy, muy reciente, y de repente empieza a aparecer en la pantalla atrás de una de las participantes una fantasma o un fantasma. Entonces, me lo imagino un poco por aquí, porque estoy convencido de que son los ateos, gracias a Dios, los que tienen mayores probabilidades de cuando en cuando de levantarse de su tumba. Se enteraría entonces que estamos en pandemia y que el Cineclub ya es longevo, y que pese a la pandemia tenemos un largo ciclo con más de 70 películas sobre el tema de las pandemias en el cine. Buñuel, con esa gran capacidad de fantasear, también escribió en este mismo último suspiro algo que dice: me imagino, que yo dispongo de todos los poderes. Me imagino que me he convertido en un dictador mundial. Muy, muy a la fecha, hoy hablamos de los dictadores, ¿no? Justamente. Nada puede oponerse a mis deseos, dice Buñuel. Cuando me entra el pánico ante la explosión demográfica en México, imagino que convoco a una docena de biólogos y les doy la orden terminante de lanzar sobre el planeta un virus atroz que lo libere de 2.000 millones de habitantes. Pablo España, también en su retorno de ultratumba junto con Buñuel, se estaría enterando en los periódicos, él tan afecto, a coleccionar recortes periodísticos. Estaría ahora sorprendido con cara de incrédulo de cómo han cambiado las cosas. Hace 15 años era impensable trabajar con los pacientes vía remota y tener un cineclub de la misma forma, donde incluso participan personas desde otros estados y desde otros países. Se sorprendería que el Cineclub Debate aún sobreviva, soportando ya 8 migraciones y que ahora nos encontramos literalmente en la nube, sin una sede donde aterrizar. El Cineclub Debate, el quehacer del Cineclub. Desde su origen, la labor comienza en realizar un programa temático, un invitado, un especialista, que realiza un análisis, reflexión psicoanalítica y cinematográfica, y con la participación activa del público, un grupo de asistentes heterodoxo con su mirada y escucha particular, con lo que vio cada asistente. En esa interlocución se suma lo expuesto por el invitado, aumentando la reflexión en eso que el público escuchó de más. Cito a Pablo España en la introducción que él hace, en la presentación de la primera edición, sobre el sentido del cineclub. Dice: el cinedebate ofrece la oportunidad de discutir y comentar películas, cosa que no sucede cuando uno va al cine. En ocasiones, cuando se prescinde de un interlocutor, la reflexión está obligada a ser interna y en silencio. En silencio. Una vez que se preguntó al cineasta y filósofo austriaco Haneke si su intención era que el público siguiera analizando sus películas después de verlas, él respondió: esta es la intención con cualquier obra dramática. El espectador, concluyo la cita, de un mero observador pasivo se convierte en un activo participante capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para analizar, formal y técnicamente, una obra cinematográfica. Podría yo agregar que después de 30 años de participar en el Cineclub y a cargo de su conducción desde el 2007, el Cineclub Debate es un ejercicio de análisis, de deconstrucción de una obra cinematográfica y una construcción colectiva a través de las distintas miradas que conforman la heterodoxia del club. Un ejercicio de apreciación del lenguaje cinematográfico y de escucha psicoanalítica, lo que llamamos psicoanálisis aplicado.
El cinedebate también tiene un efecto terapéutico, de catarsis, tal como sucede en las representaciones de las tragedias griegas o las de Shakespeare. La representación de lo trágico y la comedia permite la reflexión sobre las pasiones humanas. El cine de autor, muy lejos del llamado cine comercial. Alguna vez una colega me decía que ella va al cine para entretenerse y comer palomitas. Para escuchar tragedias está el consultorio. Sin embargo, el placer en el cineclub sobreviene luego de lograr una buena reflexión colectiva. Es reconfortante para todos y hacemos lazo social. En la misma presentación del libro, Pablo España escribe sobre los avatares del cineclub, refiriéndose a las migraciones, 8 ya hasta la fecha. Al mirar el índice del libro, vemos 1 o 2 películas comentadas por ciclo y podemos los nostálgicos ir rememorando las distintas sedes. El cineclub siempre ha sido un espacio de sobrevivencia y pasión por el cine. Un cine ambulante, siempre acompañado de las maletas, donde cada sábado o cada viernes un viaje y una migración. Me hace recordar la gran película de Angelopoulos, El viaje de los comediantes, donde a pesar de las catástrofes, la función tiene que continuar. En cada función, como los comediantes, tenemos que montar el escenario. Acá en Coyoacán, en ocasiones, colegas del rumbo o vecinos me dicen: te vimos el viernes caminando por la calle con unas grandes maletas, pensamos que te ibas de viaje. Ahí transportamos proyector, bocinas, micrófonos y todos los implementos para montar el escenario para el cineclub. Así ha sido desde el origen y hasta la fecha, donde se han proyectado y comentado más de 1,200 películas. Un cine de emigrantes y migrantes en búsqueda cada semana de producir la luz y la imagen en movimiento que nos permita soñar. Escuchar el ruido de las rueditas de las maletas me hace olvidar lo pesado del equipo. De hecho, me recuerda el ruido de los carretes de cine durante la proyección. Entre la nostalgia y las anécdotas, les cuento un poco los lugares que hemos recorrido en este libro que va de 1992, momento del nacimiento del cineclub, a 1997. El cineclub tuvo su primera función en el Ateneo Español, donde incluso vi que está un comentario de Felipe Flores, que comentó además un 12 de diciembre la película Madre Juana de Los Ángeles. Luego pasamos a la librería Tomo 17, en Insurgentes, que ya desapareció, la librería del Sótano, la Casa Lam, la Casa Reyes Heroles, la Escuela de Cine México Ruso de Sergio Oljovich. Luego estuvimos un año en una casa de Coyoacán, también de Sergio Oljovich, que parecía la casa de la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, donde teníamos sesión simultánea en 2 salones al mismo tiempo. Algo totalmente surrealista. Yo creo que Daniel estuvo ahí, Alejandra, algunos de los que van a Celi, tal vez también creo que estuvo Clara, donde teníamos sesión simultánea, algo surrealista, donde el presentador se tenía que colocar en el quicio de la puerta para ser visto en las 2 salas. Nada fácil el trabajo de sincronizar, por otro lado, los 2 proyectores al mismo tiempo, de tal forma que no se escuchara un eco. Eso fue hasta que llegó el temblor del 17, una última migración. Sin duda, la mejor en cuanto al espacio, Indesol, desaparecido justo a inicios de este 2022 por decreto presidencial. No queda otra, continuaremos migrando. Sobre el libro y algunas anécdotas. La portada, inspirada en el viaje a la luna, esta es la portada, los que lo tengan pues lo podrán reconocer. Este libro, la imagen está un poco más pequeña, pero les cuento más o menos cómo va. Inspirada en Viaje a la Luna de Georges Méliès, el cohete que aluniza cegando el ojo de la luna. En la imagen del libro, la imagen del diseño, el cohete lunar se ve reflejado en el ojo del espectador,
como si ese espectador boyerista quedara impactado por lo que mira. Les cuento una anécdota que va más allá de la inspiración del viaje a la luna de Georges Méliès y el perro andaluz de Luis Buñuel. Pablo España, refugiado español por causas de la guerra civil, salió de España salvando la vida, llegó a América siendo un niño, primero llegó a la República Dominicana y contó alguna vez que había un cine demasiado rústico, de esos cines tipo carpa como en los orígenes del cine, un tanto precarios, donde el público era parte de la función, hablando, gritando albures, cobraban tal vez algunos centavos. Pablo no podía tener acceso, posiblemente por la falta de ese centavo, pero en su persistencia por ver la película, se las ingenió luego de que descubrió un agujero en una de las paredes del cine. Una pared de madera y un agujero para introducir el ojo. Desde entonces le decía yo en broma que se volvió un boyerista y admirador de la belleza. Entonces, la imagen del libro tiene que ver con su historia personal y la magia del cine. Les mencionaba a Buñuel, quien hizo su ópera prima con El perro andaluz, película que fue producto de un sueño de Luis Buñuel, donde no es la luna cegada por el cohete que aluniza, sino el ojo de la protagonista y el del espectador, que de manera especular se ve amenazado a quedar tuerto. En El perro andaluz, ante la impresión, el espectador, para no mirar el horror, se ve impulsado por la identificación a cerrar los ojos. En una plática con su amigo Max Aub, Luis Buñuel comentó que en la versión original del sueño, el ojo cegado es el de su madre. Primer sueño en la historia del cine llevado a la pantalla grande. El ojo en el agujero para mirar el espectáculo es el ojo que aparece en la portada del libro. Sobre algunas anécdotas del Cineclub. Yo les cuento que, bueno, yo empecé a participar en 1993, en el segundo ciclo. Me tocaba comentar las salas de deseo de Wim Wenders. Era la tercera sede del Cineclub, la librería del Sótano en Coyoacán. Tuve la oportunidad de ver la película en la muestra de cine en la Cineteca Nacional, que se debe haber pasado en el 92 o el 91. Eran tiempos donde uno podía ver las películas de la muestra en una ocasión y después muchas de aquellas películas no se volvían a ver. En aquellos tiempos, para el Cineclub, utilizábamos el formato VHS. Tuve la ocasión de ir a Argentina, donde podía conseguir muy buenas películas, algunas de ellas de grandes directores, y que no eran estrenadas en México. Teníamos que hacer todo un transfer para pasarlo al sistema americano de América del Norte, y esas películas las utilizábamos para el Cineclub. Fue así que conseguí la película de Wim Wenders. Primero recibí el reclamo de Jorge Sánchez, dueño de Zafra, ahora director de IMCINE. Él tenía los derechos de esa película para pasarla en la televisión y armó un escándalo porque la película estaba anunciada ya para su exhibición y me prohibía que no lo hiciera. Me prohibía que lo hiciera. Al final lo convencí y lo autorizó. Ya parecía el campo libre, pero el Cineclub, en aquel entonces que tenía lugar en la librería del Sótano de Miguel Ángel de Quevedo, era un espacio largo, como de unos 40 metros, y al fondo una televisión enorme, esa televisión que está todavía ahí en el círculo, dentro de un mueble de madera que ya es como una reliquia. Aquella película había generado gran expectación. Salió anunciada en la revista Tiempo Libre. Había gente formada haciendo una gran cola que salía a la calle, pero se presentó un inconveniente, un obstáculo. Era un día festivo, creo que era 20 de noviembre, y el anexo de la librería, donde tenía lugar nuestras funciones, estaba cerrado por ser feriado. Un alumno del círculo, a lo mejor algunos se acuerdan de él, Miguel Ángel Ponce, quien era admirador del Hombre Araña, se convirtió en un auténtico héroe, muy dispuesto a no perder la función, arriesgando un poco el pellejo, escaló el muro, entró por una ventana como si fuera un ladrón y logró, uno de los ángeles de Wenders, logró abrir la puerta y tuvimos finalmente la función. Para Pablo España,
Era muy importante no interrumpir las funciones. Sin duda, es una de las claves del éxito del cineclub. Tiene un gran récord este cineclub, 30 años de manera interrumpida. El cineclub Debate, según Nelson Carro, muy conocido, programador de la Cineteca Nacional, es el más antiguo del mundo. Actualmente creo que tenemos otro récord con el ciclo de las pandemias en el cine, con más de 70 películas para un ciclo que comenzó en el 2020 y seguimos, ya estamos por concluirlo, a la fecha con el mismo ciclo. Les cuento una última anécdota. Cito a Truffaut: el cine es mejor que la vida. Pablo España, en sus últimos años, quería tanto al cineclub y al cine como a la vida misma. Les cuento esta anécdota sobre este estoicismo que muchos cinéfilos lo entendemos perfectamente. Tal vez fue un año antes de su muerte, cuando recibí una llamada telefónica un par de horas antes, previo a la función sabatina del cineclub. Era Pablo España quien había sufrido un accidente en su propia casa. Tenía un enorme archivero con enormes cajones de metal, de la misma consistencia de las cajas fuertes. Ahí guardaba en centenares de folders recortes periodísticos y ensayos sobre cine. Uno de esos cajones de rieles ya algo oxidados se resistía a la intención de dejarse abrir. Forcejeaba, jugando a las vencidas con Pablo España. El cajón súbitamente se soltó y Pablo España se fue de espaldas, golpeándose fuertemente con el filo de un mueble la parte de atrás de la cabeza. Había sangre, mucha sangre. Él me pedía que fuera al club y lo supliera. Vi que había tiempo y decidí ir a verlo. La descripción del accidente me hacía pensar que requeriría de un médico, pero él insistía en que lo sustituyera, que es lo que hago hasta la fecha. Pablo, además, era algo terco y era perder el tiempo e intentar contradecirlo. De tal modo que calculé el tiempo para ir a su casa, cerca del consultorio, al igual que el cineclub. En aquel entonces tenía lugar en la Casa de la Cultura, Reyes Heroles. Pasé a su casa, me mostró una enorme tajada en la parte trasera de la cabeza, por el lugar donde estaba la herida de Pablo España. No tenía él la menor idea del boquete que se había hecho. En mis adentros pensé que también por centímetros podría haber desnucado. La herida, por donde emanaba sangre, era como de unos 12 centímetros. No quería ir al hospital. Luego vi que arriba del refrigerador existía un botiquín de primeros auxilios. Era también de metal, tan duro y tan resistente como el archivero. También algo oxidado, rechinando al abrirse. Se resistía mientras rechinaba. Tuve algunas fantasías, yo esperando que no fuera una caja de Pandora, aunque me imaginaba y casi escuchaba el zumbido de una mosca, atrapada ahí en la eterna oscuridad. Funcionó el abracadabra, pero solo había una caja de curitas y un agua oxigenada, ya caduca, tan oxidada que solo podría servir solo para aceitar las bisagras del botiquín. Al ver aquella escasez, pobreza que contrastaba con la cantidad de películas en formato VHS y libros, algunos también caídos en aquel forcejeo, entonces yo ya no sabía si llorar o reír. Fue entonces que, pensando en Hitchcock, fue cuando decidí abrir el refrigerador buscando un calmante para la ansiedad. Entonces miré una cebolla, aunque quizás esta me observó primero. Recordé que las cebollas son ricas en vitamina K, que es la vitamina que ayuda a la cicatrización. O alguna vez había visto que en heridas pequeñas se cicatriza de inmediato. Una de esas capitas se adhiere a la cortada y es más efectiva que cualquier curita. Para el tamaño de la herida necesitaría algo así como medio kilo de capas de tan precioso anticoagulante. Yo ya me sentía como dentro de una película del Gordo y el Flaco. Desde luego que él era el flaco y yo Oliver. Tenía en la cabeza una escena donde el par de comediantes se le ocurre bañar a una cabra en la bañera. La cabra, siempre escurridiza ante el exceso de espuma. Riendo, le comenté sobre dos posibles destinos para la cebolla.
¿Lo prefieres en omelette o lo prefieres en tu cabeza? Nos puede servir para que la sangre se coagule de manera express. Sin pensar demasiado, eligió la segunda opción. Las capas de cebolla se adherían a su cabeza calva, pero al tiempo se humedecían y se escurrían de su cráneo. Volvía a emerger la sangre, aunque con menos intensidad. Agregué unas cuantas capas más de cebolla. Ya el tiempo apremiaba. Yo lo podía entender muy bien. Yo mismo me escaparía unos años después de un hospital luego de un choque. Me escapé del hospital para llegar al cineclub. Pero bueno, valeroso Pablo España me dijo, ya vámonos, se hace tarde. Por último, le puse su eterna boina verde de cuadritos, la cual también ya necesitaba algunas remendadas. La boina se adhirió con la cebolla, no sé si contenía también algo de vitamina K, y así fue que llegamos al cineclub. Pablo al frente con el micrófono, la camisa blanca con manchas de sangre, el túnel del tiempo, pensé, al mirar los hilitos de sangre sobre el cuello, pensé en la Guerra Civil Española y en sus sobrevivientes. Al final de la sesión, su mujer de aquel ciclo lo llevó al hospital que tenía enfrente de su casa, donde le suturaron. El cine es mejor que la vida, como decía Truffaut, el cine que nos hace reír, llorar, fantasear, que contiene a todas las artes, el cine que nos hace reflexionar. Muchas gracias. Gracias. Alberto, o sea, nos has conmovido, bueno, es maravilloso, ¿no? Todo lo que decías. Recordé el último momento en el que yo vi a Pablo en el cineclub, que estaba acostado literalmente, porque ya era muy difícil estar, digamos, sentado, y él estaba ahí, ¿no? También esa pasión tuya, ¿no? Porque te he visto también ir corriendo, así te he visto de lejos, ¿no? Con tus maletas, ¿no? Con todas estas cuestiones del proyecto. Qué maravilla. Bueno, nuestra siguiente participante con la cual cerramos digamos, pues sí, estos nuestros invitados, estos amantes del cine, es nuestra querida también colega Alejandra de la Garza, ¿no? Bueno, voy a dar una semblanza curricular de ella, ¿no? Antes de escucharla. Ella es licenciada en Psicología y con estudios finalizados de maestría en la UNAM. Ha formado parte del Seminario de Historia del Tiempo Presente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Inició su formación en psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico Mexicano, institución de la cual es miembro activo e imparte seminarios desde hace más de 20 años y que además cumplió la función de presidenta en el periodo de 2011 al 2015. Ha continuado su formación participando en diferentes grupos de reflexión y lectura sobre psicoanálisis en Francia, en México, ¿no? en la escuela de la EPOL, Lacanian de Psicoanálisis, en Argentina con el grupo de estudios de Oscar Mazota. Con experiencia clínica, practica el psicoanálisis desde hace más de 30 años. Actualmente es parte del Consejo de Yoica, Asociación Civil, donde ha llevado a cabo talleres y cursos de transmisión en psicoanálisis. Algunas de sus publicaciones son, por ejemplo, fue coordinadora y coautora del libro El lugar del psicoanalista, que son las memorias del 8º simposio del ciclo psicoanalítico. Es compiladora del tomo 3 del Psicoanálisis y Cine, Antología del Cine Comentado, ¿no? y debatido. Es coautora del libro Desafíos en la Clínica Psicoanalítica Actual, que también es parte de la editorial del CPM, y coautora del libro A 100 años de Introducción al Narcisismo, editado por la Universidad Veracruzana en el 2014,
Es autora, junto con José Carlos Aguado Vázquez, del libro Antropología y Psicoanálisis, Psicocomunidad, de la editorial Colofón, y es coautora de Freud a un siglo de más allá del principio del placer, también editada por la Universidad Veracruzana, y es coautora del libro Psicoanálisis en tiempos de pandemia, del Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl, y que está en vías de publicación. Bueno, pues será un placer escucharte, Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar acá, escuchar a Daniel, escuchar a nuestro querido colega y amigo Alberto Montoya, que cumple una función tan importante y fundamental en esta actividad permanente del círculo que es el Cineclub y que requiere tanto esfuerzo, tanto compromiso y tanta creatividad. Estos relatos que van atravesando la historia, los recuerdos, pues no dejan de hacernos visitar a los ausentes, de hacernos recordarlos y, ¿por qué no? Como decía Alberto, de repente ellos andan por acá. Me voy a permitir leer precisamente el prólogo que hice a esta segunda edición, porque es un homenaje precisamente a los ausentes, entre ellos a Pablo España. Y bueno, también es una invitación para que compren el libro y vean los comentarios que ahí están incluidos. Esto lo voy a dar a lectura, no es muy largo, pero antes que nada, también quería hacer mención a lo siguiente. El hecho de que ahora surja la segunda edición de este tomo me parece que es un acontecimiento de la institución muy importante del Círculo Psicoanalítico Mexicano, que no hubiera sido posible sin la iniciativa de la mesa directiva de la cual fue presidente, acaba de ser presidente, terminar su periodo de 4 años, José Luis González. Este ánimo, este cuidado de la edición, este empeño porque saliera publicado, porque además ya estaba incompleta esta colección de cine y ya se había sacado el 4º tomo, me parece muy loable y muy digna de reconocimiento. Realmente gracias, José Luis, porque varios compañeros, amigos, colegas estaban ansiosos de tener la colección completa. Aún faltaría a lo mejor sacar una segunda edición de los que siguen, pero realmente el trabajo que realizó José Luis me parece que es de mucho reconocimiento en el papel que cumplió en el círculo como presidente y que va a seguir cumpliendo porque tiene una gran iniciativa, y en esto de la editorial, vaya que se le da la creatividad, el empuje y la capacidad de concreción. Entonces, pues no quería iniciar el comentario sin este reconocimiento hacia él, y también te mando un beso y un abrazo, José Luis. Bueno, voy a hacer lectura de estas hojas que también son un recorrido y son una remembranza y resignificación de lo que implica esta segunda edición. Recordando el inicio y en homenaje a los ausentes. Cada vez una, el fin del mundo. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Es una frase de César Vallejo. Este volumen, que vuelve a nacer en una segunda edición, apareció a los 10 años de estar en actividad del Cineclub del Círculo Psicoanalítico Mexicano y contando ya con 29 ciclos. Recuerdo aún el entusiasmo de varios de los cinéfilos de nuestra entrañable institución, asistiendo cada viernes o sábado de tarde a la proyección y comentario de la película programada. Ya Alberto hizo una historia de todos los lugares que se han recorrido para continuar con esta actividad, que da, además, es una presencia muy importante del círculo en el panorama mexicano. Sobresale en mi recuerdo, la cara de felicidad y pasión radiante de Pablo España, iniciador de este proyecto.
Todo empezó, como lo señaló Pablo España en varias ocasiones, debido a su deseo postergado y dejado en el camino de ser director de cine desde las épocas de aquella niñez atribulada por la Guerra Civil Española, durante la cual acudir a escondidas a la proyección de una película resultaba un oasis en el centro del caos y la muerte. El CPM ha sido alimentado en diversos momentos, y un ejemplo de ellos es Pablo España, por gloriosas, realmente gloriosas migraciones que le han dado vida y han multiplicado su creatividad, expandiendo su presencia en el panorama del psicoanálisis en México. Y esa presencia ha encontrado uno de sus pilares en este espacio de diálogo fructífero entre cine y psicoanálisis y las fronteras de otros saberes cuyas miradas van generando un caleidoscopio colorido que ha sido plasmado en las ya 4 publicaciones que recogen distintos comentarios de ciclos diversos a lo largo de casi 40 años de historia, o 30, Alberto. Son 40, ¿no? ¿No? Yo siempre tengo dislexia, entonces son 30, igual son... Empezó en el 92. 92. Entonces estamos en los 30 años. Y dan cuenta en estos 40 años de historia, gracias Alberto, que ha sido un espacio muy importante en el panorama cultural de nuestra metrópoli, apoyando la formación de varias generaciones de cinéfilos, entre los cuales se cuenta la que acá escribe. Aunque he de mencionar que para Alberto Montoya aún no soy una cinéfila en serio, porque veo las películas en la televisión. Y para ser una cinéfila de verdad tendría que ir a la Cineteca. Aún tengo ese reto. No está por demás subrayar que este espacio de cine debate sobrevivió y se ha mantenido a lo largo del tiempo, aumentando su concurrencia y generándose una tradición y ritual de encuentro de amantes del cine desde distintos puntos de la Ciudad de México, y ahora que se realiza virtualmente, también desde otros lugares geográficos, no solo del país. Considero pues pertinente que acá, como lo han dicho los compañeros que me han precedido, se haga un homenaje a Pablo España y a aquellos primeros comentaristas también que materializaron este sueño coincidente en su pasión compartida. Además de Pablo España, no podemos dejar de nombrar los memorables y brillantes comentarios de José Perrés, de Walter Laborde, de Silvia Radosh, de Enrique Ginsberg, otros ausentes, quienes con su muerte marcaron, como dice Derrida, cada vez el final del mundo. La desaparición de un mundo único que, como lo señala este autor, se termina abruptamente para los que somos sobrevivientes y continuamos en el camino, tejiendo nuestros proyectos de otra manera y tomando la estafeta de este proyecto del Cine Club, como sucedió en un breve tiempo con Mario Alberto Domínguez Alquicira y con la que suscribe al momento en que fallece Pablo España, y momento en el que se publica como homenaje a nuestro colega el tomo 3 de esta serie de cine comentado y debatido. Al poco tiempo, un poco más de un año, toma la estafeta Alberto Montoya, quien con creatividad, pasión y compromiso inigualables continúa dándole vida y riqueza a este espacio del CPM. Igual que Pablo España, o más aún, es un apasionado del cine, que indudablemente lo pienso y repienso, el día de hoy no puede haber nadie mejor que él para llevar la coordinación, dirección y organización del Cine Club. Una parte de la historia del círculo psicoanalítico mexicano se va plasmando en estos tomos de psicoanálisis y cine. Desde 1992 comienza una navegación que no termina
y donde han permanecido muchos de los que iniciaron y apoyaron este proyecto. Los vivos, como Daniel Gerber, Carmen Pardo, Enrique Maurensi, Dolores Pozo, Eloísa Rodríguez, Lidia Gassi, Alejandro Salomonovich, varios de ellos, para mencionar solo algunos. El cine funge cual espejo en el cual nos reflejamos con diferentes colores, matices. Es un espejo de fantasías, un espejo de poesía, pero también de muerte. Es la vida misma en imágenes sugerentes, asombrosas o aterradoras, y nosotros los espectadores somos como esa muerte de la que habla César Vallejo en el epígrafe que precede este comentario. Y vaya que es así. El celuloide, la cinta, sigue fungiendo en la oscuridad como luz que reanima nuestros fantasmas, nuestra historia, nuestras preguntas tan fundamentales y tan humanas. Pero es nuestra mirada presente, actuante, hecha carne, la que permite ese ir y venir de sentidos y sin sentidos. El cine, las películas que amamos, que nos son tan cercanas, tan entrañables, seguirán ahí, aún después que muramos. Vida y muerte entretejidas, como en la segunda teoría pulsional de Freud, echando para adelante y exonerando esas sombras que destruyen para darles lugar a esas que en la oscuridad se reflejan en la proyección de una historia. Somos los desposeídos de ese privilegio de perenidad, casi de eternidad que tiene el cine. En nuestro encuentro con el cine sabemos que esa cinta que nos ha conmovido o cambiado la existencia seguirá ahí, abriendo nuevos surcos en otros que vendrán irremediablemente a su encuentro. Sí, el cine tiene las de ganar. No sucede lo mismo entre amigos, entre los colegas, entre dos que han tejido en los años, en lo cotidiano, un lazo de afecto. Hay ahí la certeza irremediable de que uno se va a ir antes que el otro. Lo que nos pasó a varios con Pablo España, en nuestra relación con él, con Pepe Perrés, ¿no? Tal es la ley de la amistad y también del duelo. De dos amigos, uno debe morir antes. Eso se supone. Como sobrevivientes, entonces, sobrevivimos, ¿sí? Y nos quedamos solos para enterrarle, para recordarle y guardar luto por él. Hoy se trata de homenajear a los que no están y brindar por los que siguen como cinéfilos empedernidos viendo películas y realizando sus críticas y comentarios. Homenaje merecido a manera de brindis por la pasión y las ausencias que se acumulan y se suman. Simbolizar a través de la palabra en esta nuestra historia de sobrevivientes una marca testimonio de un mundo único compartido con los colegas y amigos irremediablemente perdidos. Se trata, pues, como un imperativo de toda amistad, poder nombrar y dar cuenta de esta singularidad en la relación, con una carta, con una frase, con una carta de pésame, o ahora, como lo hacemos, con un texto en memoria del amigo ausente, de los amigos ausentes, de los autores de los comentarios a películas que están en este tomo y que ya no están con nosotros. Intentando responder a ese acontecimiento con las palabras justas que permitan relacionar la vida y la amistad con la muerte y el duelo. El libro que tienen en sus manos o en su pantalla da cuenta reeditada de la singularidad de esta relación que se tuvo en lo individual y en lo institucional, es decir, como círculo psicoanalítico con Pablo España en particular y con los ausentes como colaboradores. Este tomo reeditado no puede quedarse ajeno a esta resignificación del papel que jugó Pablo España en sus inicios y que han subrayado de manera fehaciente tanto Daniel como Alberto en los comentarios que han hecho. Si algo mantenía a Pablo animoso y con energía estos últimos días fue su pasión por el cine. Y aquí yo introduciría también un recuerdo. Yo
yo creo que todos tenemos recuerdos memorables de Pablo España, ¿no? Así como vamos teniendo recuerdos memorables de Alberto Montoya cuando va con todo y va y encuentra lugares para el cineclub. Así se va haciendo una historia anecdótica de este espacio. Pero hablando de Pablo España, recuerdo que 2 veces fui por él para llevarlo a la función del cineclub porque no se podía movilizar tan fácilmente. Entonces, bueno, se subía, nos bajábamos por el elevador, se subía al carro, ya llegábamos al cineclub y siempre llevaba, si mal no recuerdo, una silla que a veces se dejaba en la sala, ¿no? En Coyoacán. Una silla además muy cómoda, ¿no? Muy cómoda, donde él se sentaba, ponía sus cosas y veía la película que tocara. Recuerdo que estas veces que fui por él fue de los últimos momentos, de las últimas semanas o meses, porque al poco tiempo falleció. Y es cierto, era impresionante la pasión que lo movía y que lo hacía estar ahí y no pegar ojo durante la proyección de la película, ¿no? Entonces era una presencia que realmente motivaba a los que nos fuimos acercando al cine. Por ejemplo, él fue el primero que me dijo que por qué no comentaba una película de Teo Angelopoulos. Yo ni sabía quién era Teo Angelopoulos. A partir de que supe quién era Teo Angelopoulos, bueno, hasta lo lloré cuando se murió en un accidente andando en bicicleta en Atenas, ¿no? Fue a través de este impulso de Pablo España que pude conocer a Teo Angelopoulos, leer sobre a Teo Angelopoulos y mandar a traer libros, porque era un director, un cine de autor característico, ¿no? Muy importante, y pude conocerlo. Igual con Héctor Escola, igual con otros directores, gracias a este impulso. Y bueno, en esa tarea también sigue Alberto Montoya, porque a veces pone cada reto con las películas que nos propone, que vaya, pues muchas veces no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero siempre es este reto, y la pasión de saber investigar el director, las películas, es apasionante. Bueno, eso quedó, me parece, como una huella y como parte de esta escuela, podríamos decir también, un estilo en el cineclub que realmente yo admiro y pienso que debe de mantenerse. Bueno, yo creo que aquí podría dejar el comentario de para esta ocasión, y nada más, pues dar las gracias nuevamente a los que hicieron posible el que se materializara esta segunda edición. Y bueno, a continuar y dando las gracias a Alberto por todo su trabajo en el cineclub. Esperamos que continúe así y bueno, esperando el 5º tomo, porque el 4º tomo fue una edición muy original, muy creativa, que también realizó Alberto Montoya. Y me parece que, bueno, es parte de esta colección ya. Tenemos 4 tomos de cine y psicoanálisis que van dando cuenta de una historia, de una parte de la historia de nuestra institución, que de repente es importante resignificar en presencia y en ausencia de los que han colaborado en este proyecto. Sería todo lo que diría. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los 3, ¿no? Por esta interesante comentarios, ¿no? Pasión que se les transmite, ¿no? Bueno, pasemos ahora a los comentarios, ¿no? ¿Quién quiere participar? Bueno, ya vieron ustedes en el chat, ¿no? Cómo hacerlo. Y empecemos entonces por, bueno, nuestro querido José Luis González, ¿no? Que es nuestro presidente que acaba de concluir su mandato en el círculo. José Luis, te escuchamos. Y después María, ¿no? Después pasaríamos por María, que levantó la mano. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias. Solamente un par de comentarios. Desde luego es
bueno, muy grato para mí escucharte, María Alejandra, muchas gracias. Es un trabajo en equipo en el que tú participaste, en el que participó Alberto Montoya, en el que participó Araceli Zamora. O sea, el círculo se caracteriza en estas épocas por trabajar en equipo. Eso por un lado. Por otro lado, les tengo una noticia y una primicia. El día de ayer ya fue publicado la reedición del tomo 2. Ya se puede encontrar en Amazon. En Amazon Global es donde se puede pedir impreso. El Amazon MEX o MX, ahí solamente puede ser en Kindle. Entonces, si ustedes lo quieren impreso, tiene que ser en Amazon Global. Pero ya está el tomo 2 con la presentación de Katia Weisberg. Y el tercero ya se está trabajando. Espero que pronto logremos sacarlo con la presentación de Araceli Zamora. Entonces, bueno, eso era algo de que les quería comentar. Y otra cosa anecdótica es que, bueno, pues yo soy de la generación, yo creo que sobreviviente, más vieja del círculo psicoanalítico, de la tercera generación. Y aunque de manera oficial comenzó en 1992, ya en la calle de odontología, Pablo España presentaba películas y las comentábamos los formandos y algunos que otros invitados de Pablo. Es decir, era como muy en petit comité y todavía muy, muy endogámico. Efectivamente, ya cuando viene la presentación en el Ateneo Español, del cual Pablo era socio desde que llegó a México, pues ya podríamos hablar de que la historia del Cine Club inició ahí y continúa con el gran trabajo de Alberto Montoya. Bueno, eso quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, María, María Jiménez, te escuchamos. Tú levantaste la mano, ¿no? No la levanté, pero aprovecho para decir que pues soy una casi asidua del Cine Debate. Antes de estar por Zoom, he gozado mucho de las películas que, si no hubiera sido por este Cine Debate, no hubiera podido ver. Una de ellas fue la de Schreber, que Alberto incluso la tradujo del alemán al castellano, cosa que la mandó a traducir, cosa que, bueno, hubiera sido imposible. No sé si fuera posible verla de nuevo en algún momento, Alberto, porque me imagino que has de tener un gran acervo en tu casa de películas. Espero que no se te caigan siendo alusiva al cajón de Pablo. Pero sí es un espacio único, que sigue siendo un espacio único y esperemos, si puedo ayudar para buscar lugar con gusto, para que podamos tener cuerpo también. Y dentro de las anécdotas, a mí me recuerdo muy, con mucha ternura, en la Casa Lam, parece que estoy viendo a Pablo y a Perrés y a Lola. Y en esa ocasión llevé a mi hijo Jonás con 9 años, creo que tenía, y se pasó la Estrada. Y me sorprendió muchísimo que un niño de 9 años quedara tan fascinado por esta película, tan impactado por esta película, ¿no? Le generó mucha conciencia. Bueno, las actuaciones de Julieta Massina y de bueno, Zorba Griego, Anthony Quinn, son maravillosas, y la historia es una historia impresionante de sobrevivencia y, bueno, también de violencia sobre la esposa de este fortachón, Anthony Quinn, que rompe cadenas, ¿no? Pero mi hijo también ha participado, Jonás, que tiene nombre también debido a la película de Jonás, una película bellísima, ¿no?
también ha participado de alguna manera de este cineclub. Y muchas gracias al Círculo por proporcionarnos esta posibilidad de compartir también con un montón de gente diversa que ha asistido de muy diversas culturas al Cineclub. Gracias. Sí, bueno, gracias María por tu comentario. ¿Alguien más quiere participar, hacer algún comentario? A ver, nuestra nueva presidenta del Círculo Psicoanalítico, Araceli Zamora. A ver, Araceli, te escuchamos. Ay, gracias. No, estaba recordando que a propósito de las anécdotas, en ese tiempo que empezó el Cineclub, yo estaba entrando al Círculo a formarme, estaba terminando el propedéutico y José Perrés nos invitó a los alumnos, primero en el centro, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar en el centro, el Asturiano era. No, el Ateneo Español. El Ateneo Español, y después en Casa Alam. Entonces yo recuerdo ahí a José Perrés, a Lolita, a Carmen Pardo, que luego nos llevaban a cenar ahí a los Biscuits, ¿no? Pero de alguna manera esta invitación que nos hacía José Perrés, pues nos unía, ¿no? Tanto a formandos como vivíamos con los coordinadores, y bueno, empiezan a hacer este gusto por el cine, por los autores, ¿no? Hasta que pasaron los años y finalmente Alberto Montoya me invitó por ahí del 2007, creo, a comentar una película de Woody Allen. Y bueno, pues de ahí nace todo este gusto del cine, de, como decía Ale, de investigar los directores, sus vidas. En fin, cada comentario se convierte en una investigación muy grata, ¿no? Y el reto de presentarse al debate, de contestar, del compromiso, ¿no? Y bueno, pues esa es mi anécdota. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Araceli. Yo quiero comentar una anécdota que me dejó muy impactada sobre esta cuestión del cine. Si no hay alguien que quiera comentar otra cuestión. Y esta pasión de Alberto, ¿no? No sé si te recuerdas, Alberto, que algún tiempo estuve junto con otros colegas participando en un grupo que tú dirigías con un paciente que escribía guiones, ¿no? Para teatro y en fin. Y entonces la idea era como montar esa obra, ¿no? Que cada uno actuara justamente sobre ese guión. Y entonces empezamos, cada reunión era ver una película, ¿no? Entonces veíamos una película y una vez de los pacientes de Alberto, ¿no? Que siempre estaba en silencio, ¿no? No sé si era autista, ¿no, Alberto? No, era autista, y entonces todo el tiempo, en todas las reuniones que tuvimos, todas las sesiones eran, no recuerdo cuántas, pero ya habían pasado como 20, en fin, y no hablaba. Y estábamos viendo la película de Barbarella, si mal no recuerdo, y él empezó a leer, o sea, todos los subtítulos de la película, toda la película. Era impresionante, ¿no? Fue impactante. Esa magia del cine, no solo pensaba en la magia del cine, sino en qué efecto había producido en él. Fue algo verdaderamente, sí, sorprendente. Alberto, con toda su experiencia y toda su pasión, ¿no? Nos explicaba, en fin, pero en esa ocasión fue algo verdaderamente mágico, diré yo. No sé, Alberto, si quieres comentar algo, porque fue interesantísimo. Sí, aunque no tiene que ver propiamente con el Cineclub y este volumen que se presenta hoy, pero bueno, es una experiencia. Era un grupo que hice donde participaban algunos pacientes psicóticos y algunos acompañantes terapéuticos, y creo que tú estabas en la formación, ¿no? Entonces también los invité a participar. Entonces, pues sí, uno de ellos hizo un guión
y pues la idea era hacer una película, ¿no? Se hizo en una parte, y la otra quedó pendiente, porque justo el que se dedicó a hacer la edición de los libros, la correctora de estilo, pues murió en ese tiempo, entonces quedó un poco inconcluso ese proyecto, pero sí ya he hecho varios grupos así con pacientes y es muy divertido y muy terapéutico, yo diría, además. Sí, esto que recuerdas es cierto. Gracias, Alberto. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Contar alguna anécdota? Bueno, yo no tuve la suerte de conocer este personaje, Memo España. Pablo. Bueno, Pablo España, perdón. Pero he estado en el cineclub asistiendo pues hace unos 10, 15 años, y debo decir que me considero cinéfilo. Yo sí voy a la cineteca desde hace muchos años, de la muestra, en fin. Pero este cineclub me ha proporcionado la oportunidad de ver muchas películas que yo no tenía la menor idea que existían. Películas que sí valen la pena por uno u otro razón. Desde películas de luchadores, que es una de mis grandes intereses, banales, hasta, bueno, acabamos de ver una película sobre el Tercer Reich, películas muy serias, muy desgarradoras, que viene al caso. Y bueno, felicitar al Círculo Psicoanalítico, a los participantes. Actualmente hay una variedad de participantes muy interesante, una mezcla muy interesante. A Alberto por su empuje, y espero que este cineclub viva otros de menos 30 años más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues... Y bueno, yo algo nuevo que hago ahora después de Pablo, pues es tratar de llevar gente joven, ¿no? Que en algún momento dado también se vuelvan cinéfilos. Algunos de ahí después se quieren volver psicoanalistas. Y bueno, invito también a participar a las gentes que están en la formación del círculo, así como comentaba José Luis González, que Pablo pues les pasaba películas, pues yo creo que muchos lo hacemos desde siempre, esa relación entre el psicoanálisis y el cine, o estamos comentándolos o recomendando que les vean, ¿no? Y entonces, bueno, yo he invitado, acercado a los jóvenes, a veces también he invitado a gente que no son psicoanalistas, no son expertos en cine, y desde su profesión, desde su particularidad, son asiduos asistentes, y pues también los he invitado a participar y a comentar. Actualmente pues hay tanta gente que quiere participar que a veces invito 2, 3 gentes para una película. Entonces bueno, se pone muy bueno. Las gentes que no han asistido, que están hoy presentes, pues los invito a que asistan, a que se integren al club. Es un grupo muy nutrido, y que bueno, yo creo que justamente es el público el que da esa fuerza, esa motivación para seguir haciendo nuevos ciclos, y ahora en el propósito a ver cómo lo hacemos, pero para conseguir una nueva sede y no quedar en la nube, ¿no? Parte de esos rituales que hablaba Araceli tenía que ver con que
después de la función, del debate, pues nos íbamos por ahí a cenar y a seguir hablando de cine, ¿no? Entonces, pues sí, esperemos, no sé si 30 años, pero unos años más para que este cineclub siga adelante y luego pues otros cinéfilos sigan rompiendo ese récord, ¿no? Que yo creo que es muy bueno. Ojalá, y además ojalá también ya parece, ya podamos pasar a esa parte también de como decía, ¿no? Acuerpar, puedes estar ahí, ¿no? Dibujar la pantalla. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ok, Atsiri. Sí, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Aquí escuchándolos, escuchando sobre la historia del Cineclub desde sus inicios, yo no tenía ninguna información sobre Pablo y bueno, escuchando sobre esas amistades, ¿no? Esos vínculos, esa historia que forma parte del Cineclub y del Círculo también. Yo soy de esas nuevas generaciones del Círculo que, bueno, también por invitación de Alberto me ha tocado presentar algo ahí en el Cineclub. Y bueno, yo tenía gusto ya por el cine hace algún tiempo, pero sin duda que estas invitaciones y este espacio del Círculo pues ha motivado mucho más, ¿no? Como el gusto por el cine y la participación incluso, ¿no? En estos eventos que nos invita Alberto como formandos. Entonces, pues eso, dar las gracias por el espacio. Cuando puedo asistir y estoy ahí lo disfruto mucho. Cuando me toca presentar, pues también me pongo a leer, me pongo a investigar, a conocer directores, ¿no? Entonces, pues eso, me considero una de esas generaciones nuevas que está pasando un poco por esa historia que ustedes acaban de compartir también. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Atsiri. Por cierto, mañana Chiri comenta película, No mires para arriba. Hay un comentario en el chat, a ver si alguno de ustedes pueden contestar. Sí, soy nueva en este círculo, ¿donde puedo obtener información? Está preguntando que dónde puedo obtener información de cuándo se harán análisis de las películas. Bueno, entiendo que de hecho, en nuestra página está el programa, ¿no, Alberto? Está el programa, la calendarización. No las anuncio porque ahora se piratean los programas. Entonces, pues vamos anunciando cada día. Siempre por ahora son los días sábados a las 7 de la noche. Empezamos a las 7 de la noche. Primero, si se inscriben, se les manda la película personalmente, para que la puedan ver antes, cualquier día de la semana, y después la cita es para discutirlo a través del Zoom los sábados a las 7, de 7 a 9:30 más o menos estamos. Y entonces ahí primero es la exposición del invitado o invitados y luego ya la participación con el público y la construcción colectiva, ¿no? Pues se pueden inscribir escribiendo al Círculo Psicoanalítico. Es una inscripción de 210 pesos por el ciclo y de esa manera pues también tenemos que hacer un pago para que suban las películas. Es a veces una situación compleja, muy compleja, todo lo que hay detrás, pues nos ayuda mucho tanto Sinaí como Patricia Martínez y su hermano, que es un especialista en sistemas, y que él pudo resolver justamente
cómo subir las películas, se hace todo, a veces todo un transfer, porque son inconseguibles, como decía María, a veces hay películas que nadie conoce ni se consiguen. Entonces, de colecciones personales, de amigos, pues vamos proponiendo los ciclos y entonces hay la oportunidad de ver estas películas. En las plataformas a veces no existen tampoco. Entonces, que escriban al círculo y se inscriban. Son siempre los sábados. Por ahora, el Cineclub antes era los viernes y ahorita son los sábados a las 7. Okay. Gracias, Alberto. Y bueno, respecto a la pregunta de Adriana Díaz, ¿no? De que ella dice que por qué la invitación de hoy llegó, bueno, señala que la invitación de hoy llegó a su correo. Y entonces, bueno, sí, se va conformando una base de datos, ahí, bueno, en que todo su grupo va haciendo de todos los que, digamos, van haciendo esas preguntas dentro de la página. Y entonces se les envían las invitaciones de las actividades próximas del Círculo Psicoanalítico respecto a eventos, ¿no? La presentación del libro, una conferencia, etc. Bueno, ahora José Luis, ¿no? Te escuchamos. Bueno, un poco para, ya que se está cerrando, desde luego promover que adquieran el libro, ya sea por vía Kindle o por vía impreso. Insisto en que en Amazon Global está impreso, que salió muy bonito, huele al libro, ¿no? Entonces es algo diferente. Y a propósito de esto, mencionar que en este tomo, aunque Daniel, hay una referencia que decía Daniel, que su primera presentación no la escribió y por lo tanto no se publicó, en este tomo tenemos 3 participaciones de Daniel. Es decir, aquí les menciono Muerte en Venecia, Buñuel y la mujer, y por ahí otro, Crímenes y pecados. También tenemos una presentación que hace el propio Alberto Montoya, y es muy temprana esa presentación, la hace en 1993, de Cuando los ángeles caen. Y en fin, hay muchos autores, como han referido aquí, que ya no están. Está Pablo España, Felipe Flores y otros tantos, García Tsao, Pepe Pérez, creo que ya lo mencioné. Entonces sí, les recomiendo que le den una revisadita. Hay una página en Amazon que ustedes pueden visualizarla y ya después, si se animan, hacer el famoso clic, porque aunque no nos dan mucho dinero, sí es un dinero que va al Círculo Psicoanalítico y que ayuda precisamente a esos gastos que menciona Alberto Montoya. Entonces, bueno, es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues gracias, José Luis. Si no hay otra participación o otro comentario que quieran hacer, pues damos por concluida este evento, ¿no? De esta presentación de la segunda edición del libro Análisis y Cine. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao.